Cuando uno se pregunta cuál fue y cuál es el sistema económico que permitió alcanzar éxito y desarrollo a los países del occidente desarrollado, que son América del Norte a partir del río Bravo, la Unión Europea, Japón y los otros tigres del Asia, la respuesta simple y rápida es el capitalismo. Los países que han alcanzado mayor bienestar son los que tienen el capitalismo como sistema económico en el marco político de la democracia liberal, elecciones libres, Estado de Derecho y división de poderes. Estos son los datos. El sistema no es perfecto, pero todos los demás han sido y son un desastre. El saldo del capitalismo es muy positivo. Sin embargo, es el sistema más censurado, vilipendiado y difamado por la izquierda, por parte de la prensa y por los gobernantes autoritarios que en general gobiernan países pobres. ¿En qué está fallando el capitalismo? ¿Qué han hecho mal? ¿Está perdiendo su brillo y hasta la batalla por sobrevivir? ¿Existe otro sistema económico que lo pueda sustituir? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál sería el resultado? Para conversar sobre el sistema económico que cambió la vida en el planeta, tengo el gusto de presentarles a Adrián Rabier, doctor en Economía Aplicada de una prestigiosa universidad española, con máster en Economía y Administración de Empresas. Dirige el programa del Máster en Economía y Ciencias Políticas de SEADE en Argentina. Es profesor en varias universidades de América Latina. Doctor Rabier, bienvenido a Razón de Estado. Hace 100 años, entre el 80 y el 90% de habitantes del planeta eran pobres. Hoy no llega al 10% la pobreza en el mundo. Este milagro, que no es milagro, sucedió gracias a ese sistema económico que se llama capitalismo y punto pelota. Hasta Karl Marx y Friedrich Engels admitieron en 1848 que el capitalismo construyó más riqueza que la suma de todas las generaciones precedentes. ¿Por qué la izquierda populista ha sido tan efectiva en desprestigiar y debilitar el capitalismo cuando el sistema que ellos proponen, el socialismo, solo produce pobreza? Bien, bueno, es un placer, Dionisio, estar en el programa. Está claro, creo que la evidencia empírica es abundante, ¿no? No solamente por la medición de pobreza, que sin duda ha caído abruptamente en el último siglo, sino también en otros indicadores: el acceso al agua potable, la mortalidad infantil, la esperanza de vida que sigue aumentando, el acceso a la tecnología. Creo que hay abundante bibliografía para observar abundantes datos, ¿no?, empíricos para observar que realmente el progreso en el último siglo no tiene dudas. Y ahí el sistema económico y político, como bien decías, refiere a una economía de mercado, a la propiedad privada, a la libertad individual, al gobierno limitado, como los elementos claves que han logrado ese cambio significativo. Hoy en día observamos una discusión respecto del tamaño del Estado, donde vemos que en algunas economías, como en Europa, el estado de bienestar está deteniendo el progreso de esos países, y en algunos países latinoamericanos el populismo está también deteniendo el desarrollo. La gente olvida que antes del surgimiento del capitalismo, la riqueza se obtenía principalmente mediante el robo, la explotación, las guerras y la conquista. Algunas regiones del mundo siguen en eso. ¿Qué valores políticos, legales y sociales hubo que instituir para que los países que hoy son ricos y desarrollados lo sean? Bueno, una vez que las sociedades tienen bien definidos los derechos de propiedad, una vez que están establecidos los límites de los estados-nación, una vez que ampliamos hacia la ciencia política los temas de la democracia, de la división de poderes, en países de gran extensión el tema del federalismo, descentralizando el poder, el tema de las economías abiertas para que los gobiernos se relacionen con otros, con embajadas y demás, logrando globalización, recuperando en realidad lo que en el pasado fue la globalización, vemos un desarrollo económico sorprendente. En este punto, creo que es muy importante notar que antes de la Primera Guerra Mundial el mundo estaba bastante globalizado, sin pasaportes, sin visas. Lamentablemente los estados están interrumpiendo estos procesos migratorios de país a país, y ahí es donde estamos viendo un entorpecimiento de lo que podría ser una economía más integrada y seguramente más eficiente. La izquierda habla del capitalismo salvaje y feroz, claro, porque hay que trabajar y mucho, pero poco se habla
de que la base del verdadero capitalismo es la propiedad privada, el intercambio voluntario, la negociación, hay reglas y leyes que se cumplen y mercados basados en que unos producen y ofrecen lo que otros quieren comprar o demandar en libertad, con opciones y competencia. Rusia, China y otros, incluso en América Latina, no practican el capitalismo. Viven del mercantilismo de compinches, corrupción, privilegios y mordidas. Son países y sistemas como esos los que desprestigian el capitalismo, pero quienes creemos en él somos incapaces de explicar la diferencia. Bueno, exactamente el capitalismo prebendario, el que podríamos decir es un pseudo capitalismo, un capitalismo de amigos, un capitalismo con privilegios para algunos emprendedores que, lejos de competir, eligen buscar el favor del Estado, buscar mercados cautivos. Bueno, eso por supuesto no es lo que un liberal, no es lo que deberíamos defender buscando el progreso. Creo que China y tantos países han tenido lugar para este capitalismo prebendario, pero al mismo tiempo hay que notar que el desarrollo de China, por ejemplo, se ha dado también por el hecho de reducir, eh, digamos, su grado de estatismo y avanzar en favor de mayor integración al mundo, de recibir capital extranjero, de empresas americanas, empresas europeas, que llegaron a China con la tecnología, con el know-how de cómo hacer las cosas, y se están convirtiendo en la fábrica del mundo, ¿no? Y ahí, bueno, por supuesto, habrá que sopesar cuánto del desarrollo chino refiere a esa apertura económica y a esa integración de los mercados, y cuánto todavía le resta desarrollar en materia de calidad institucional para que el desarrollo económico de China pueda avanzar hacia los países de Occidente y no se quede ahí limitado como está hoy, con ingresos per cápita todavía muy bajos comparados con el resto del mundo occidental. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Las dos deben funcionar para que la moneda tenga valor. Cuando la política falla, la economía sufre y viceversa, y el pueblo paga las consecuencias. Para lograr armonía entre las dos en las naciones que se han quedado atrás y que tienen aparte de su gente pobre y sufriendo, ¿qué papel juega un capitalismo solidario y subsidiario? ¿Y por qué es tan importante la presencia y el activismo de ciudadanos libres y comprometidos con la democracia liberal? Bueno, claramente la libertad hay que defenderla y en ese sentido es muy importante que los ciudadanos tengan un compromiso en conocer la Constitución, en conocer sus derechos, en informarse a la hora de votar para que el régimen democrático realmente tenga resultados. Incluso en jugar un rol también a la hora de defender los votos cuando se da el acto electoral, digamos, y tengamos de alguna manera gobiernos que respeten las instituciones, que busquen o castiguen a aquellos gobiernos que lamentablemente distorsionan el poder adquisitivo del dinero, manipulando el Banco Central. Creo que es muy importante que el público comprenda los principios básicos de las sociedades libres para que luego pueda poder sopesar, comparar a los candidatos y en el momento de votar, votar con responsabilidad en favor de, bueno, del libre comercio, del gobierno limitado y también de las instituciones que han hecho tanto bien al mundo. Fundar una empresa, crear un empleo, enfrentar los desafíos de mantener un negocio a flote, desde el más pequeño hasta el más grande y alcanzar el éxito, son los retos que vencieron quienes fueron un factor determinante en la construcción de las grandes naciones. Populismo de izquierda o derecha, siempre autoritarios, destruyen esta ecuación y condenan pueblos enteros a la pobreza y al subdesarrollo. ¿Están convencidos los autócratas populistas de que su modelo cerrado e iliberal funciona? ¿O su problema es que son sociópatas, tiranos o déspotas adictos al poder que simplemente quieren control y someter a los pueblos? Bueno, es difícil de decir, ¿no? Hay un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, inspirado en Marx, que ha circulado mucho por nuestra región, que ha planteado que la división del trabajo es un sistema donde los ricos, los países desarrollados, se especializan en ganar y nosotros, los países pobres, nos especializamos en perder. Yo creo que ese libro ha hecho mucho daño y tiene una inspiración marxista. Afortunadamente, más avanzado en edad, Galeano reconoció que había escrito cosas con las que hoy no podía estar de acuerdo y que lejos de aceptar ese populismo planteado en el libro, uno debería abandonar esas ideas, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente, cuando uno conversa,
defiende ideas proteccionistas y lamentablemente rechaza el libre cambio. Hay una mentalidad anticapitalista en la región que, bueno, que impide que el emprendedor sea el motor de la economía. Doctor, ¿cuál es tu opinión sobre que el Partido Comunista Chino ha implementado un modelo económico que es cualquier cosa menos comunista? Bueno, claro, ese es un punto central, ¿no? Cuando uno observa lo que pasa en China, en lo político es comunista, pero en lo económico parece abrir la economía y aceptar de alguna manera los principios básicos del capitalismo, en el buen sentido, que primero los aplicó en zonas especiales como Hong Kong y luego intentó replicarlo para dentro de su país. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay que sopesar qué está pasando en China. Hay cosas muy buenas en materia de mucha gente que sale de la pobreza y en materia de producción, y en materia de innovación, y en materia del PBI per cápita, cómo viene evolucionando, datos como el acceso a agua potable, datos como el acceso a la tecnología vienen mejorando, pero por supuesto que desde lo político el Partido Comunista sigue gobernando y eso está generando también cantidades de problemas en China internamente que ponen en jaque la continuidad de ese desarrollo económico que saca a tanta gente de la pobreza. La izquierda populista usa la pobreza como instrumento de conflicto, no como un objetivo al que se debe vencer. Una de las desventajas del capitalismo es la ignorancia que hay sobre cómo funciona el proceso económico. Esos grupos populistas operan desde el dogma, el resentimiento y la consigna. Nunca han creado una empresa, pagado un salario y menos un impuesto. Para engañar a sus electores ofrecen lo que saben que no cumplirán. Le hacen un enorme daño al mundo. ¿Cómo exponerlos y denunciarlos? Bueno, es una realidad, ¿no? Que el populismo utiliza también el sistema educativo para adoctrinar no solo a los niños, sino también a los padres a través de un sistema que no está funcionando. Creo que nuestra batalla de ideas no solo debe apuntar a todos los elementos institucionales, constitucionales que mencionamos, sino también al sistema educativo. Creo que el sistema educativo debe tender a ser privatizado. Creo que es importantísimo que logremos comprender que no debería estar en manos de un Ministerio de Educación, que no deberíamos tener la educación en manos de los políticos, porque es una herramienta que lamentablemente complica nuestro futuro en materia de desarrollo económico, pero también en materia de terminar con estos populismos que nos han dañado tanto. El capitalismo, la globalización y la economía moderna del primer mundo son fuente de tensiones, envidias, señalamientos vacíos y debates interminables que alimentan el surgimiento de movimientos populistas autoritarios de izquierda. ¿Qué debe cambiar el sistema capitalista y cómo puede explicar que es el único sistema que crea riqueza y desarrolla naciones? Nos quedan pocos segundos, te agradezco en brevedad. Bueno, el capitalismo global sin duda está generando un cambio enorme en el mundo. Estamos recuperando la integración de los mercados y estamos logrando que las patentes en materia de innovación lleguen a cada rincón del mundo. Creo que eso es indiscutible y es lo que nos está generando grandes avances. Pero también es cierto que la política internacional de China, de Moscú, de Cuba, ha llegado a varios países dentro de Latinoamérica y han generado problemas de diversa índole, como hemos visto en Chile en su momento, cuando gobernaba Piñera, que han financiado campañas de políticos, y ahí vemos una intención de alguna manera de que la política internacional se meta en cada rincón de Latinoamérica, generando a veces cosas buenas, pero también cosas que hay que sopesar y analizar para de alguna manera no perder esa soberanía de estos países. Claro. ¿Qué podemos hacer para cambiar la mentalidad anticapitalista, como la llamaría el buen Ludwig von Mises? Bueno, yo creo que Mises, el propio Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, son autores fundamentales que deberíamos leer. Creo que es muy importante un libro como La economía en una lección de Henry Hazlitt. Enseñan de alguna manera, de manera muy básica, central, lo que hace la diferencia en materia de economía, en materia de política, y que en definitiva va a permitir el desarrollo de nuestra región. Un modelo de desarrollo que desarrolle, genere oportunidades y bienestar no es un milagro socioeconómico ni es casualidad. Requiere trabajo, disciplina y sacrificios. Lo demás es demagogia. El punto de partida para alcanzar el éxito es el ciudadano libre y unas élites académicas, sociales y económicas comprometidas en la formación de su élite política para que el trabajo de todos en libertad
No lo destruyan la corrupción, la impunidad y los políticos mediocres. Esto no es cuestión de pesimismo o optimismo, es cuestión de datos, hechos y consecuencias. Doctor Radier, espero que nos dejes pensando. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.